A ver, cuando uno escucha la palabra psicosis, ¿qué se le viene a la cabeza? Seguramente imágenes un poco aterradoras, ¿no? Casi siempre por pura desinformación. Pero, ¿qué hay realmente detrás de este término? Bueno, la idea acá es justamente desarmar un poco todos esos mitos y entender de qué se trata de una forma más clara, basándonos en lo que nos dice la ciencia. Bueno, arranquemos por lo más pesado, el estigma. Antes de meternos a definir qué es la psicosis, me parece fundamental que enfrentemos estas ideas que ya tenemos en la cabeza, porque la verdad tienen un impacto enorme en la vida de las personas. Esta frase de la Organización Panamericana de la Salud es durísima, pero es muy real. Resume perfecto esa carga cultural, esa idea popular que enseguida asocia la psicosis con cosas que dan miedo, que terminan aislando a la gente en vez de ayudar a comprender y dar una mano. Y acá mismo, está la clave para empezar a dar vuelta a la historia. Este es el mensaje central, el que tiene que sonar más fuerte que cualquier prejuicio. Los síntomas psicóticos no son una condena, son una condición de salud que de hecho se puede tratar y manejar. Hay un camino para recuperarse. Ok, entonces, si logramos correr un poco el estigma de lado, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de psicosis? Ahora sí, vamos a lo interesante, que es entenderlo desde lo clínico, para ver qué es lo que describe la ciencia en realidad. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y acá hay una palabra que es fundamental, síndrome. ¿Qué quiere decir esto? Que la psicosis no es una enfermedad en sí, sino un conjunto de síntomas. Un conjunto de síntomas que puede aparecer por un montón de causas distintas. Y el núcleo, lo que define a este síndrome, es justamente esto. Una especie de desconexión, una pérdida del juicio sobre lo que es real. La persona que lo vive tiene serias dificultades para distinguir entre lo que está pasando en su mente y lo que es la realidad de afuera. Y esa pérdida de contacto con la realidad se ve principalmente a través de dos síntomas clave. Por un lado tenemos los delirios. Ojo, un delirio es una creencia, una idea, que es falsa, pero que para la persona es 100% real, y no hay argumento lógico que la pueda convencer de lo contrario. Por otro lado, están las alucinaciones, y acá ya no hablamos de creencias, sino de percepciones. Es ver, escuchar, oler o sentir algo que, en realidad, no está ahí. No hay nada afuera que lo esté provocando. Entender esta diferencia es fundamental. Entonces, llegamos a un punto clave. La psicosis no es una sola cosa. Es un síntoma que puede formar parte de un abanico muy amplio de trastornos y de condiciones médicas. Y cada una, por supuesto, tiene lo suyo. Miren un poco la variedad que hay. Los síntomas psicóticos pueden aparecer en cuadros como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, pero también en episodios muy breves, que van y vienen, a veces disparados por un pico de estrés terrible. Incluso pueden ser la consecuencia de enfermedades como el lupus o del consumo de algunas sustancias. Esto nos muestra lo complejo que puede ser llegar a un diagnóstico. Bueno, pasemos ahora a la ciencia, a ver qué se está descubriendo sobre las posibles causas. O sea, ¿qué es lo que pasa en el cerebro y en el cuerpo para que aparezcan estos síntomas? La cosa es que no hay una única causa, sino más bien una mezcla de factores. Se sabe, por ejemplo, que hay diferencias biológicas, algunos cambios físicos en el cerebro. La genética también tiene un peso, es más común si tienes un familiar directo que lo haya tenido. Y ojo, el estrés al límite o situaciones muy traumáticas pueden ser el empujón que faltaba, el detonante. Y esto que vemos es un ejemplo buenísimo de una de las teorías neuroquímicas que más se aceptan hoy. Un desbalance, por ejemplo, un aumento en la serotonina, puede arrancar una especie de efecto en cadena. Primero hace que baje el glutamato, y esto a su vez provoca un aumento de la dopamina en ciertas partes del cerebro. Y es ese aumento de dopamina el que se relaciona directamente con los delirios y las alucinaciones. Y para que nos demos una idea de la cantidad de causas que puede haber, hay investigaciones que sugieren que, en casos muy específicos como la encefalitis autoinmune, este tipo de mecanismo podría explicar hasta un 6,5% de los primeros episodios de psicosis. Esto abre la puerta a nuevas formas de diagnóstico y, por supuesto, de tratamiento. Y todo esto nos lleva a la parte, para mí, más importante: el camino hacia adelante. ¿Cómo se maneja la psicosis? ¿Qué se puede hacer para recuperarse y para mantener la estabilidad a largo plazo? Esta es la pregunta del millón, ¿no? La pregunta fundamental para poder manejar esto a largo plazo. Una vez que se logra cierta estabilidad, el gran objetivo es mantenerla, evitar que los síntomas vuelvan o que se pongan peor. Y acá tenemos algunas estrategias que de verdad hacen la diferencia. Primero, y esto es importantísimo, tomar la medicación indicada de forma regular.
Segundo, aprender a manejar el estrés, a bajar un cambio, también evitar el consumo de tóxicos como el alcohol o las drogas, porque eso puede desestabilizar todo. Mantenerse en movimiento, activo, ayuda un montón. Y quizá lo más crucial, aprender a conocerse, a identificar esas primeras señales de alarma para buscar ayuda profesional enseguida, antes de que la cosa se complique. Son como los pilares para estar bien. Y para cerrar, volvemos al principio, pero con otra mirada. Después de entender qué es, de dónde puede venir y cómo se trata, la pregunta final nos toca a todos. Saber que la psicosis es tratable y que la recuperación es un camino posible nos obliga a pensar en qué papel jugamos como sociedad. Cambiar la conversación, dejar el miedo de lado y reemplazarlo con información y con empatía, ese es, sin duda, el primer gran paso para derribar el estigma.